Nos encontramos en República Dominicana, en Santo Domingo, en la UAS, en el marco de ALAS 2024, un lugar propicio y central para pensar muchas cuestiones de nuestras realidades. En el marco de una América Latina y el Caribe realmente muy compleja, con una disputa de temáticas que hacen muy complicada la situación, con un avance muy brutal que se da en el marco de derechas renovadas, nuevas derechas, viejas derechas. No entraremos específicamente en el debate de eso, pero sí una hondanada conservadurista muy fuerte que evidentemente está en una lógica de retracción. ¿Qué sucede en el marco de las memorias colectivas, en el marco de los nunca más? ¿Qué sucede con estas derechas que evidentemente tienen como foco también a los organismos de derechos humanos, a las políticas de memoria, en el foco, en el eje de la lógica de destrucción? Tenemos el lujo y el placer de recibir una amiga de la casa, ya hemos hablado de una infinidad de oportunidades, ex integrante del comité directivo de Claxo, durante 2 mandatos en el Consejo Latinoamericano, bueno, desde Chile, pero con una visión muy importante de lo que sucede en toda nuestra América. Hoy escuchaba una ponencia que inclusive la nombraba con mucha contundencia para hablar de las temáticas de memoria. Isabel Piper Zafir, bienvenida al InfoClaxo y a Claxo TV. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Gustavo. Hola de nuevo. Hola nuevamente. A ver, ¿qué sucede en el marco de las políticas de memoria en un panorama negacionista? Evidentemente no todos los gobiernos están embarcados en eso, pero vemos las políticas de Bolsonaro, las políticas, las que fueron de Bolsonaro, las que son de Milei en la actualidad, pero podríamos también ir al Chile. Hemos estado en una marcha el año pasado, como también estuvimos contigo, una marcha de la ultraderecha, en donde no solamente era brutal, sino tenía una estructuración muy similar a lo que dicen los sectores de derecha en Argentina, en Brasil, en España, con Vox. ¿Qué pasa con las políticas de la memoria en el marco del negacionismo, Isabel? Yo creo que es una gran pregunta, porque parte de la promesa de las políticas de memoria es el nunca más, porque la memoria no tiene un sentido por sí mismo. O sea, yo creo que hay que quitarle como el valor de la memoria en sí mismo. No hacemos memoria por hacer memoria, solamente eso. Bueno, la memoria es parte de la vida social, no habría vida social sin memoria y es parte nuestra, pero el intencionar, los grupos, las organizaciones políticas de memoria, las políticas de memoria, no están destinadas a hacer memoria, están destinadas a ponerse al servicio o hacer una memoria de aquellos elementos o aquellas historias que son negadas por el poder o por los poderes dominantes, de levantar y hacer visibles las memorias no hegemónicas, las memorias disidentes, y poder mostrar esa otra cara de la historia. ¿Para qué? Para que no vuelva a ocurrir. Esa es la gran promesa de la mayor parte de los informes de verdad y de las comisiones, ¿no? Que les suelen llamar el nunca más, claro, o las garantías de no repetición. Entonces creo que efectivamente ver bueno, lo que pasa en Argentina, donde llegó Milei al poder votado por la gente, o bueno, lo que pasa en Alemania, o bueno, en todos nuestros países latinoamericanos también, donde las derechas han ido subiendo y las derechas negacionistas, incluso las derechas golpistas, ¿no? Entonces, claro, efectivamente toca pensar que no hemos hecho bien, porque no se puede negar que Argentina ha tenido políticas de memoria y que ha hecho cosas muy importantes. No se puede negar que en Alemania se ha hecho memoria del nazismo. En Chile hay menos del Estado, pero hay también mucho trabajo por parte de las organizaciones. Entonces, bueno, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa que nos encontramos de nuevo en el 2019 y aún ahora con una fuerte represión por parte del Estado, ¿no? Incluso por sectores políticos que han levantado las banderas de lucha por los derechos humanos? ¿Y qué pasa con esas garantías de no repetición, con ese nunca más, esa promesa? Y claramente es una promesa que las políticas de memoria no han sabido cumplir. Y bueno, creo yo, bueno, también obviamente pienso que uno no le puede echar la culpa a la memoria de todo, ni tampoco poner todos los huevos ahí. Digamos, con la memoria no se va a cambiar el mundo, la memoria no va a ser la revolución, pero sí es necesario crear las condiciones de posibilidad para ciertos recuerdos. Y claramente no lo hemos logrado, o lo hemos logrado pero con una debilidad o una fragilidad que permite importantes retrocesos. Isabel pensaba, ¿no?
las extremas derechas en diferentes partes del mundo, hay varios analistas que plantean que funcionan más en la lógica como de un grupo familiar, más que como hermanos gemelos, porque no tienen las mismas temáticas en todos lados. Algunos países trabajan más sobre la lógica de la migración y los migrantes, como en Estados Unidos o en España, pero en otros lugares está más relacionado con cuestiones de la economía y la libertad de mercado. Pero hay como dos temáticas que parecen bastante parejas en casi todos los sectores de derecha a lo largo del mundo. Los feminismos y los derechos conquistados por los movimientos de mujeres y los programas de memoria, ¿no? Digo, parece haber como una coincidencia en ir contra esos dos bloques temáticos. ¿Cómo lo analizas tú? Sí, yo diría quizás más bien que tiene que ver con, bueno, evidentemente el tema de los derechos de las mujeres atenta contra una de las bases del capitalismo, que es el patriarcado, ¿no? Entonces, claro que evidentemente ahí el empoderamiento de las mujeres o los discursos antipatriarcales más bien atentan contra las bases. En el caso de las políticas de memoria, creo que tiene que ver más bien con las políticas de seguridad y con los discursos del orden y la seguridad, donde lo que se pone en juego es precisamente los derechos y el carácter universal de los derechos, porque se ponen en competencia. Los derechos en realidad no son considerados universalmente, ¿no? Fíjate que es uno de los primeros puntos de la Declaración de Derechos Humanos, los derechos humanos son universales e inalienables, y eso no es cierto, porque entran en competencia. ¿Qué es más importante, el derecho a la seguridad o el derecho a la protesta? ¿El derecho a la propiedad privada o el derecho a la vida? ¿No? Entran en competencia y lamentablemente por parte de los gobiernos neoliberales y de nuestra subjetividad neoliberal aparece como evidente que es mucho más importante poder ir tranquilo al trabajo, poder consumir tranquilo y la propiedad privada. Entonces creo yo que lo que resulta peligroso, entre comillas, simbólicamente, no es tanto la memoria, sino que es en la medida en que la memoria es capaz de tensionar esas violaciones a los derechos humanos y de poner en jaque estos derechos individuales o la individualización, y que señala las violencias del neoliberalismo, porque no todas las políticas de memoria son atacadas. Aquí hay políticas de memoria que no son atacadas. De hecho, la derecha ha copiado muchas de las estrategias memoriales de la izquierda, ¿no? O sea, en Chile tú vas al memorial de Jaime Guzmán, que es el ideólogo de la dictadura, que creo que los destruyeron ahora, pero en algún momento, y usaba un clavel rojo, lo presentaba como defensor de los derechos humanos, eran como retóricas. Pero tú dices que no es sobre las políticas, sino es la estrategia de utilizar eso mismo, pero con otra referencia histórica, por llamarlo de alguna manera. Claro, apropiarse de los símbolos y utilizarlos con otro vector, con otro signo político, que es lo mismo que han hecho con los derechos humanos. O sea, se han apropiado de los derechos humanos y en nombre de los derechos humanos invaden Gaza y bueno, etcétera, para qué voy a mencionarlo, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos que reapropiarnos de esos discursos y de esos símbolos, no tenemos, se los dejamos y no hay que dejárselo. O sea, los derechos humanos no son una declaración de las Naciones Unidas con 10 puntos. Tal cual. Isabel, hubo elecciones hace poco en Chile, con una diversidad importante de resultados, pero me interesaría ahí tu análisis para ver cómo se está posicionando el mapa y cómo esto puede impactar en una próxima elección presidencial o no, este mapa político que se ve ahora. Bueno, yo creo que el mapa político muestra el signo que se está tomando, que es un avance de la derecha muy fuerte y una deslegitimidad muy fuerte del oficialismo y de los partidos de izquierda también, la falta de liderazgo y el desencanto con el gobierno actual, con líderes en los cuales se puso mucha ilusión y eso pasa la cuenta. Yo creo que hay que revisar ahí otra vez cómo las promesas incumplidas, ¿no? Y cómo la falta de cambios estructurales o importantes de los gobiernos progresistas nos van conduciendo a manos de la derecha, porque ganó la derecha en las elecciones. ¿Tú piensas que ahí me interesa ahí ese punto que tú estabas planteando, digo, un progresismo aguado, llamémoslo así, es un término muy poco académico,
colabora más con la derecha, digo, porque hay signos de frustración en un sector político en Chile que tú nos contarás, ¿no? Digo, en el marco del gobierno actual. Digo, ¿eso puede terminar colaborando con el fortalecimiento de un sector de derecha o extrema derecha? Yo pienso que sí, no solamente en Chile, creo que eso ha pasado con los gobiernos progresistas, ¿no? O supuestamente progresistas, que han terminado efectivamente pavimentándole el camino a la derecha y dándole los argumentos para ganar, ¿no? Por último, en el marco de esta región, digo, con cambios grandes, digo, vimos un fenómeno en el cual Chile parecía estar a contratiempo, ¿no? Entre lo que sucedía en el resto de la región. El panorama que tú ves es extrema derecha en el gobierno de Chile. O sea, la derecha, no la extrema, no Katz, probablemente, pero sí la derecha pinochetista. O sea, con una lavada un poquito de cara, pero sí. Así, a menos que surja algún liderazgo más tradicional, que vuelva a alguien más tradicional, más querida, pero no se ve muy alentador el panorama. Por último, en relación a este proceso, ¿dónde quedó el marco de esas movilizaciones en la calle? ¿Dónde quedó esa efervescencia? Digo, ¿se licuó en algún lugar o dónde lo ves referenciado en determinado movimiento político, en determinado reclamo? Porque da la sensación, y algunos plantean, sé que hay unos análisis con respecto a esto y tú nos dirás tu posición, que inclusive la discusión constitucional terminó en cierta medida licuando ciertas características de la protesta social que no quedaron enmarcados en nada, terminaron la discusión, o sí, no lo sé, tú nos dirás. Bueno, lo que nosotros hemos visto en otras investigaciones, que precisamente estamos investigando eso, ¿no? Las memorias de la revuelta y qué pasa hoy día con la revuelta, cuáles son sus efectos. Y parte de la gran pregunta que sale en todos es, bueno, ¿qué quedó de esto? ¿No? ¿Qué quedó de toda esa gente en la calle? Como dices tú, de toda la ilusión, la efervescencia, la apuesta, ¿no? De esa experiencia revolucionaria. Y yo creo que ahí circulan distintos discursos. Yo creo que el discurso hegemónico es el discurso del fracaso, que dice, bueno, que también identifica, hace como una especie de igualación entre la revuelta y la constituyente. O sea, es como si la constitución hubiese sido el objetivo de la revuelta. Y yo creo que eso no es así. O sea, primero, bueno, la revuelta fue un estallido con múltiples objetivos, ¿no? Que expresa un descontento popular y que se va articulando, en el camino se van articulando demandas múltiples, pero había múltiples demandas. Sí, claro, una nueva constitución o derrocar la constitución de Pinochet era una demanda, y una demanda muy fuerte, muy importante, pero no era la demanda. Eso fue más bien un acuerdo por parte de las élites políticas, que fue una manera de canalizar institucionalmente la revuelta, y que tampoco funcionó, porque al día siguiente del acuerdo, el acuerdo fue en noviembre y las manifestaciones siguieron hasta la pandemia, hasta que nos encerraron, nos confinaron. Entonces, pero sí funcionó dividiendo, porque sí hubo una gran división entre quienes decidieron plegarse al pacto y quienes dudaron si plegarse al pacto. Finalmente nos plegamos todos, entre otras cosas porque no existían las condiciones para hacer un movimiento fuerte de rechazo, porque toca una necesidad muy sentida por el pueblo chileno, que es cambiar la constitución de Pinochet. Pero bueno, yo creo que esa igualación, o sea, esa identificación entre revuelta y nueva constitución hace que el fracaso de la nueva constitución se iguale al fracaso de la revuelta. Pero creo que hay que hilar un poquito más fino también y mirar en que, claro, hay mucha desencanto también con todo lo que pasó después, mucho desencanto con el gobierno actual, ¿no? Pero también creo que los movimientos sociales, o las revueltas populares en este caso, no pueden medirse en su éxito y en su fracaso solamente de cara a los cambios institucionales inmediatos. Hay que mirarlos a largo plazo, hay que mirar las transformaciones culturales, hay que mirar el impacto de la subjetividad, en la intersubjetividad, en un pueblo que fue capaz de imaginar otra sociedad, y eso no queda en la nada, ¿no? Y claro, lo que se ve
es todavía muy tímido, pero sí se ve una semilla, se ve asambleas territoriales que continúan sus debates, se ven grupos de derechos humanos que han adquirido fuerza, ¿no? Se ven iniciativas como las brigadas de salud, se ve una politización de las barras de fútbol, o sea, se ven cosas que son distintas, que son nuevas y que, bueno, no tenemos ninguna garantía de dónde van a conducir, pero que dan un poco de esperanza. Isabel, muchísimas gracias como siempre un placer y la verdad que siempre ayudándonos a reflexionar y a pensar un poco lo que está pasando en nuestra América, así que muchísimas gracias. No, gracias a ti.